A las 10, hora local, en algún lugar de la región ocupada de Kharkiv, un puesto de mando ruso revisaba telegramas en lugar de pantallas de radar. No tenían ni idea de que, a 100 kilómetros de distancia, un Sub-27 ucraniano se dirigía directamente hacia ellos a toda velocidad, listo para entregar su propia versión de un Little Caesars, caliente, rápido y sin previo aviso. Hasta ese momento, la misión iba según lo previsto. Pero todo cambiaría en cuestión de segundos. Un sistema ruso de defensa aérea, hasta ahora desconocido, comenzó a emitir señales. El receptor de alerta de radar del Sub-27 estalló en alarmas. Radiación en banda X iluminó la aeronave desde 300 kilómetros de distancia. El piloto pisó a fondo el acelerador y viró bruscamente hacia la izquierda. Los motores gemelos al 31F rugieron a máxima potencia. El radar tipo lápida del S-400 lo había encontrado. Sus 500 módulos electrónicos comenzaron a dirigir rayos invisibles a través del cielo, sin mover una sola parte. El misil 40N6 se despegó de su lanzador. 7,5 metros de puras malas noticias, acelerando hasta Mach 14 en menos tiempo del que toma abrocharse un zapato. Dentro del vehículo de comando del S-400, los operadores observaban la pista número 247, la designación específica de ese Sub-27, mientras el misil avanzaba hacia el punto de intercepción. No perseguía al avión. Volaba hacia donde estaría en 90 segundos. Eso es navegación proporcional, el mismo cálculo que hace un mariscal de campo cuando lanza un pase a un receptor en movimiento. El misil no seguía como un perro tras un coche. Calculaba la ruta más corta hasta el cruce perfecto, como quien corta camino por un estacionamiento en vez de seguir la acera. La computadora del S-400 resolvía ese problema geométrico 100 veces por segundo, actualizando constantemente el punto mágico de intersección según la velocidad y rumbo del Sub-27. A 500 pies sobre tierras de cultivo ucranianas, el piloto se lanzó en picado hacia un valle fluvial, usando la tierra como escudo. La curvatura del planeta generó una sombra de radar, el S-400 no podía ver a través de ella. A esa distancia, el horizonte bloqueaba todo lo que estuviera por debajo de 300 metros. El misil recibía actualizaciones a través de un enlace de datos. Última vista, rumbo 300, velocidad 200 metros por segundo, altitud desconocida. Ahora volaba a ciegas, guiado más por probabilidad que certeza. Pero la computadora del S-400 estaba aprendiendo sus patrones. Utilizaba algoritmos de filtrado para mezclar predicciones físicas con datos incompletos. Basado en rutas anteriores, sabía que el piloto debía aparecer para hacer la entrega de armas. Y eso era justo lo que estaba calculando. El piloto observaba la cuenta regresiva en su pantalla de amenazas mientras el combustible bajaba peligrosamente. Esquivar el primer misil ya le había costado 5 minutos de vuelo. A baja altitud, los motores consumían 300 kilogramos por minuto, comparado con los 120 en altitud de crucero. Cada segundo jugando al gato y al ratón era un segundo menos para regresar a casa. Pero el combustible pronto sería el menor de sus problemas. Una segunda batería del S-400 lo iluminó desde 350 kilómetros dentro de territorio ruso. Esta vez, no era seguimiento. Era una apuesta. El misil 48N6DM fue lanzado hacia el cielo vacío, programado para interceptar donde las estadísticas decían que aparecería un avión ucraniano. Rusia había convertido la defensa aérea en una matemática de probabilidades, disparando no a aviones, sino a patrones. Esto funcionaba porque la misión exigía previsibilidad. Para liberar un Hammer desde su máximo alcance, se requerían velocidad y altitud precisas, 27.000 pies y 400 nudos. Como un avión de papel lanzado desde un edificio alto, la HAM necesitaba esa energía para planear 70 kilómetros. Las alas, también, requerían una velocidad precisa para desplegarse. Y los rusos lo sabían. El misil S-400 voló hacia su punto de emboscada y esperó. Su buscador escaneaba el cielo como un depredador siguiendo el rastro invisible de su presa. 8 segundos después, sin encontrar nada, se autodestruyó. 180 kilogramos de explosivo, creando una bola de fuego inútil que solo calentó algunas nubes. Pero el primer misil S-400 aún estaba en el juego. Sus operadores habían recalculado con base en la nueva trayectoria del Sub-27 y estaban alimentando soluciones de intercepción actualizadas a los misiles restantes.
Incluso a 350 kilómetros, los misiles hipersónicos necesitaban tiempo. Tiempo que el piloto usaba para desaparecer en el terreno. La distancia, la mejor defensa del enemigo, se había vuelto contra ellos. Pero no por mucho tiempo. Su maniobra evasiva lo había colocado justo delante de una batería S-300, a tan solo 80 kilómetros. Su radar de matriz ya lo estaba rastreando. El altímetro de radar del Sub-27, un sistema de seguridad propio, transmitía su presencia a 4,3 GHz 50 veces por segundo. Un faro para misiles. Los sensores del S-300 crearon rayos de rastreo tan finos como agujas, guiados electrónicamente, sin necesidad de platos giratorios. Pueden seguir una docena de blancos y guiar misiles a 6 de ellos, simultáneamente. El radar fijó al Sub-27 mientras zigzagueaba a través de colinas, volando entre 60 y 250 metros de altitud. Dos misiles 9M82M despegaron de inmediato. Estos no eran martillos estratégicos como los del S-400. Eran bisturís tácticos, diseñados para impactos garantizados en un radio de 100 kilómetros. Aceleraron a Mach 7.5, utilizando un perfil de impulso sostenido. Su potencia máxima estaba reservada para el final del juego, cuando los pilotos realizaban sus maniobras más desesperadas. El sistema de alerta de amenazas del piloto gritó con una intensidad que helaba la sangre. Los rayos de guía del comando semiactivo lo iluminaban sin descanso. Esta vez, no había tecnología a la que engañar, ni buscadores a los que despistar. Solo un operador ruso, con nervios de acero y malas intenciones, guiando manualmente 480 kilogramos de explosivos a 8 veces la velocidad del sonido. El Sub-27 arrojó paquetes de paja, finas tiras de aluminio cortadas a media longitud de onda del radar, mientras viraba bruscamente hacia la izquierda, buscando una línea de cordillera. El avión, repentinamente, se convirtió en una nube de ecos falsos. El primer operador de misil mordió el anzuelo y su mira se deslizó hacia el retorno más fuerte. Pero el segundo operador, más experimentado, no cayó. Mantuvo fija su mira en el blanco original, siguiéndolo con precisión quirúrgica mientras se acercaba a la cresta. A 200 metros por segundo, el suelo venía directo hacia el piloto. Levantar la nariz demasiado pronto permitiría al misil corregir. Demasiado tarde, y la historia terminaría aquí. A 300 metros del impacto, el piloto tiró de la palanca con fuerza, soportando 6G mientras el avión gruñía bajo la presión. El súbito ascenso desvió la línea de guía. El misil, ciego por la pérdida del rayo de control, siguió su trayectoria, directo hacia el suelo. Un nuevo cráter se abrió en la tierra ucraniana. Pero no había tiempo para celebraciones. Las maniobras evasivas le costaron al piloto el poco combustible de reserva que tenía. Y lo peor. Su ubicación fue revelada a todos los radares en un radio de 200 kilómetros. El indicador marcaba 58%. Suficiente para completar la misión, tal vez. Pero no habría margen para errores. Entonces ocurrió lo inevitable. 3 baterías S-300 más se activaron simultáneamente. Sus radares crearon un campo de fuego cruzado, y la batería principal disparó 4 misiles en 2 segundos. Cada uno programado para interceptar desde un ángulo diferente. Era doctrina soviética en su máxima expresión. No apuntar hacia donde está el objetivo, sino cubrir todas las direcciones posibles en las que podría estar. Y cada misil era guiado a mano. Un joystick, una pantalla, y un humano al mando de una muerte supersónica. El piloto decidió jugar su última carta. Empujó los motores a postcombustión máxima y ascendió verticalmente, intercambiando toda su velocidad por altitud. Pasó de 150 a 1000 metros en solo 4 segundos. La maniobra forzó a los 4 misiles a levantar sus narices al cielo. Sus rayos de guía se cruzaron e interfirieron entre sí como 4 personas peleando por el mismo control remoto. 2 misiles perdieron la señal. El tercero mantuvo el rumbo, pero no pudo igualar el ángulo de ascenso. Pasó por debajo del avión, a apenas 200 metros. Lo suficiente para que el piloto sintiera el calor. El cuarto tenía la trayectoria perfecta, pero se quedó sin combustible justo cuando más lo necesitaba. Se desplomó como un dardo caro, explotando sin blanco. El ascenso salvó su vida. Pero a un precio. El combustible restante era crítico. Y lo peor aún no había llegado.
Dos nuevos contactos aparecieron en el radar. Cazas rusos Su-35, a 150 kilómetros y acercándose rápido. Ya lo tenían en la mira. El radar Irbise del líder Su-35 se activó y fijó al Su-27 a su máxima distancia. No era un radar común. Sus 1772 módulos electrónicos podían rastrear 30 objetivos y atacar a 8 simultáneamente, todo sin mover una sola parte. El Su-35 identificó al Su-27 como lento, alto y, sobre todo, vulnerable. El piloto ruso seleccionó su mejor carta, un misil hipersónico R-37M. El misil tenía un ingenioso motor de doble pulso. El primero lo impulsaría a Mach 6. Luego, navegaría por inercia para conservar combustible. En el momento preciso, el segundo pulso lo lanzaría como un martillo final. Como un boxeador que ahorra energía para el golpe de gracia. El misil se disparó. El Su-27 ucraniano apenas alcanzaba los 26.800 pies, todavía por debajo de la altitud ideal de liberación. Necesitaba llegar a 27.000 pies para que su Hammer tuviera el alcance necesario. Si lo soltaba antes, fallaría el objetivo. El R-37M llegaría en 45 segundos. El punto de lanzamiento estaba a 40. La interfaz del HAM mostró luces verdes. Todo estaba listo. La bomba sabía dónde estaba, sabía a dónde debía ir y estaba convencida de que podía hacerlo. Los receptores GPS estaban bloqueados en satélites. El mecanismo de despliegue del ala pasó la autocomprobación. El fusible estaba listo para armarse. A 26.800 pies, y con el misil enemigo acercándose a 2.000 metros por segundo, el piloto liberó la bomba. El Hammer cayó del pilón central del avión. En 3.2 segundos, se transformó de peso muerto a arma inteligente. Rayos explosivos liberaron las alas. Resortes las empujaron contra el viento. Cerraduras mecánicas las fijaron en su lugar. Era un planeador con un propósito. Durante esos 3 segundos, el piloto no pudo moverse. Cualquier maniobra repentina habría dañado las alas o cortado la transferencia de coordenadas. Era como esperar que se cargue Windows, mientras un misil vuela hacia ti. A 18 kilómetros, el buscador del R-37M se activó. Encontró la enorme firma del Sub-27 y calculó la trayectoria perfecta. No necesitaba impacto directo. Solo llegar a 10 metros y llenar el aire de fragmentos a velocidad hipersónica. El HAM se liberó correctamente. El piloto tiró de la palanca hacia el estómago, se puso boca abajo y soportó 9G, lanzando bengalas y paja como fuegos artificiales. El sistema de control del avión evitó que perdiera las alas por la fuerza de la maniobra. El R-37M intentó seguirlo, pero en el aire enrarecido no logró generar suficiente sustentación. Pasó a 100 metros, tan cerca que se podían contar los remaches. La espoleta de proximidad detectó al Sub-27 y detonó. Fragmentos hipersónicos atravesaron el fuselaje. Agujeros silbantes por donde escapaba el aire. La presión hidráulica cayó, pero se mantuvo en verde. El motor derecho ardió, pero no falló. El avión estaba herido, pero vivo. Detrás del Sub-27, invisible y sin posibilidad de ser recuperado, el Hammer planeaba hacia su cita final con un puesto de mando ruso. Deslizándose por el aire matutino a 280 km por hora, sus alas extendidas en el ángulo perfecto para lograr el máximo alcance, la bomba ya no necesitaba al avión. No necesitaba escolta. Ni cobertura. Solo tiempo. En su interior, una batalla electrónica se desarrollaba en silencio. Los sistemas rusos de interferencia, como el Kasuga-4, inundaban el cielo con ruido blanco. Cada frecuencia GPS estaba saturada. Era como si un concierto de rock gritara directamente en los oídos del HAM. Pero la bomba tenía un truco bajo la manga, una versión propia de auriculares con cancelación de ruido. Cuando el GPS civil fue bloqueado, el sistema cambió al código M militar, una señal cifrada y transmitida en una frecuencia distinta. Los rusos no la estaban atacando con la misma fuerza. La señal era débil, sí, pero legible. Como escuchar a alguien susurrar tu nombre en una fiesta llena de gritos. Y entre cada actualización de GPS, el sistema de navegación inercial tomaba el control. 3 giroscopios y acelerómetros rotatorios seguían cada sacudida,
cada giro y cada centímetro de desplazamiento. El error acumulado era pequeño, pero constante. 5 metros de deriva por minuto. El GPS corregía ese error cada 60 segundos, si estaba disponible. A los 4 minutos de planeo, el caos aumentó. El bloqueo GPS se intensificó. La señal se perdió por completo. La bomba volaba ahora a ciegas, guiada únicamente por los cálculos internos del INS. Los errores se acumularon. Después de 45 segundos sin GPS, la deriva llegó a 20 metros. Peligroso. El edificio objetivo estaba flanqueado por otras estructuras idénticas a solo 30 metros de distancia. Un error mínimo, y la misión fallaría. Y entonces, el milagro. 4 satélites se readquirieron simultáneamente. La posición se actualizó. El error se corrigió. El sistema de guía volvió a su curso. Quedaban 15 kilómetros para el impacto. Mientras tanto, el Sub-27 se lanzaba en picado, descendiendo hasta 100 pies de altitud, buscando la protección del terreno. Su combustible marcaba 18%. Solo sería suficiente si lograba mantener velocidad de crucero y tenía suerte con el viento. Detrás de él, nadie podía ver la bomba. Ni siquiera sabían que existía. Pero ella sabía exactamente lo que hacía. A 1000 pies de altitud, el altímetro de radar del HAM se activó. Emitía señales al suelo 50 veces por segundo, calculando la altura exacta y preparando el ángulo final de inmersión. La computadora ejecutó los cálculos: velocidad, deriva del viento, altitud, posición. El ángulo de impacto óptimo era de 72 grados, lo suficientemente inclinado para penetrar, pero no tan vertical como para perder energía. Abajo, 3 edificios idénticos de 9 pisos emergían del terreno. Cada uno separado por exactamente 30 metros. El GPS indicaba que el objetivo era el más al norte, pero una mínima deriva significaría golpear el edificio equivocado. Inaceptable. Aquí entraba en juego la función final de verificación: comparación de patrones visuales. La bomba comparó imágenes satelitales almacenadas con lo que estaba viendo ahora. El edificio objetivo tenía un daño de batalla específico en su fachada, producto de combates anteriores. Esa marca única confirmó el blanco con 98% de confianza. Correcciones finales para un viento cruzado de 15 nudos. Las superficies de control ajustaron la trayectoria 2 grados a la izquierda. A 100 pies de altitud, el GPS entregó una última actualización. Error: 3 metros. Exactitud quirúrgica. El altímetro radar inició la cuenta regresiva. La espoleta armó un retraso de 25 milisegundos, el tiempo exacto necesario para que la bomba penetrara 3 pisos antes de detonar. ¿Impacto? El HAM penetró el techo a 94 metros por segundo. Recorrió el 9º piso en 8 milisegundos. Luego el 8º. Luego el 7º. ¡Kabom! La detonación liberó 89 kilogramos de explosivo, creando una sobrepresión que superó por 10 veces el límite estructural del edificio. Las columnas diseñadas para soportar peso vertical no estaban preparadas para una onda expansiva horizontal. La física hizo el resto. El edificio se desplomó sobre sí mismo en 4,3 segundos, cayendo como una pila de fichas. Cada piso aplastó al de abajo. Un colapso limpio. Sin propagación. Sin daños colaterales. Los edificios adyacentes sufrieron ventanas rotas y daños estéticos, pero permanecieron estructuralmente intactos. Un testimonio brutal de lo que Ucrania ha perfeccionado: renovación urbana selectiva. Un edificio a la vez. No se requieren permisos.